Sabe, Dios nos ha estado hablando acerca de la fe, y el domingo pasado, para ser exacto, Dios nos enseñó a través de su palabra acerca del poder maravilloso que hay cuando desarrollamos nuestra fe, el poder que hay cuando soltamos palabras de fe y declaraciones de fe. Algo sucede en el ambiente que es transformado, que es impactado por la fe. Algo que yo he aprendido, y escuche bien esto con atención: si tú quieres que Dios se mueva en tu vida, tú tienes que empezar a desarrollar fe. Diga conmigo: desarrollar fe. A veces pensamos que Dios se va a mover cuando lloramos. Entre más llore, más Dios se moverá en mi vida. No es así. Dios no se mueve cuando te ve llorar. Dios no se mueve cuando te ve desesperado. Dios no se va a mover cuando se da cuenta que tú ya no tienes otra salida. Lo que va a hacer que Dios se mueva en mi vida o en tu vida es cuando tú te desarrollas en la fe que Él ha depositado en tu vida. A todos y a cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, Dios nos ha dado una medida de fe. Desde el día que nacimos hay en nosotros una semilla, una porción muy pequeña de fe, suficiente para creer, suficiente para empezar a desarrollarla. Y tenemos que empezar a hacerlo. Dígale al que está a su lado: desarrolla tu fe. ¿Sabe? Esa palabra desarrollar tiene un significado profundo. Se dice que en los tiempos antiguos, antes que el papel o la imprenta existieran, aquellas personas que deseaban declarar su voluntad, o que querían dejar algún bien, o que querían definir alguna ley o algún estatuto, ellos tenían que escribirlas en rollos, en pergaminos de origen animal, de piel de animal, o en papiros que eran de origen vegetal. Se hacía una especie como de hoja, no como las que hoy conocemos, pero en aquel entonces era un rollo, era un pergamino que se tenía que enrollar o desenrollar para escribirlo, y luego se enrollaba, y cuando se tenía que declarar, y cuando alguien quisiera gozar de los beneficios de lo que estaba ahí señalado o de lo que estaba ahí escrito, lo que tenía que hacer era desenrollar aquello que estaba escrito, y entonces ser beneficiado de aquello que ahí se encontraba. Y este es un principio que hoy nosotros tenemos que aprender. Tenemos que desarrollar lo que en este libro está escrito. Que tú lo puedas ver, que tú lo puedas leer, y que en la medida que lo estás leyendo empieces a desarrollar lo que ahí se encuentra escrito. Hay tantas cosas en este precioso libro que están escritas y que tenemos que desarrollarlas en nuestra vida. Dígale al que está a su lado: desarrolla lo que en la Biblia está escrito. En ella está un carácter, el carácter de Cristo, que tenemos que desarrollarla. En la Biblia está escrito las habilidades y los talentos y los dones que Dios tiene para mí. Y yo tengo que desenrollar este libro y ver lo que ahí dice acerca de mí. Y en la medida que yo lo veo y yo lo leo, entonces yo empiezo a desarrollarlo. Y algo que está escrito en la Biblia que tenemos que desarrollar es la fe. Diga conmigo: tengo que desarrollar mi fe. Hay escrituras que por años las hemos leído y han estado escritas, que quizás no se han cumplido porque requieren de un nivel mayor de fe en nosotros. Están escritas
Y no porque fueron escritas hace cientos o miles de años, nunca se van a cumplir. No, no se han cumplido quizás porque nuestro nivel de fe no se ha desarrollado para que esas promesas se hagan una realidad. Mire, cuando leemos acerca de la vida de Jesús, encontramos que desde la niñez, desde los 12 años, por ejemplo, Jesús ya conocía las escrituras. Jesús ya sabía lo que él tenía que hacer. Había un llamado que había en Jesús. Y aunque él ya la sabía, llegó un día, en Lucas, si lo quiere leer conmigo, Lucas capítulo 4, versículo 20. Un día Jesús llega a la sinagoga, se le da un papiro, unos rollos que estaban enrollados, y Jesús los desenrolla y empieza a leer lo que está escrito allí. Y empieza a decir que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a levantar a los caídos, a darle vista a los ciegos, a abrir la cárcel de aquellos que están presos. Y dice en el capítulo 4 de Lucas, versículo 20, y enrollando el libro, ya lo había desenrollado, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la gente que estaba ahí en la sinagoga se fijaron sobre él. Y entonces él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amada iglesia, el hecho que sepamos las promesas que hay de Dios para nosotros y que aún no se han cumplido, no significa que no se van a cumplir. Ese pergamino que se le dio a Jesús tenía años, desde los tiempos de Isaías. Tenían años que estaban escritos, pero estaban enrollados. Y no fue hasta que Jesucristo llegó, desenrolló aquel libro de la ley y empezó a leer. Y entonces dijo: hoy se cumple esta escritura. Y Jesús empezó a desarrollar su ministerio. Hay promesas de Dios que están en la palabra, que en tu vida y en mi vida aún no se han cumplido. Pero Dios las va a cumplir en la medida que tú y yo desarrollemos fe. No importa cuánto tiempo tengas que esperar. Las promesas de Dios en Él son sí y son ¿qué? Amén. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Pero se van a cumplir en la medida que tú desarrollas fe. ¿Está entendiendo? Hoy quiero hablarte de 5 tipos o de 5 niveles de fe que hay. Quizás haya más niveles de fe. Leía que hay 12, otro decía que había 3, pero yo quise resumir y sacar por lo menos 5 niveles de fe en los cuales tú y yo tenemos que crecer. Tenemos que ir aumentando nuestra fe. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Tú y yo tenemos que ir creciendo en la fe. Cada vez, escucha bien esto, cada vez tu vida y mi vida va a requerir, va a necesitar de un nivel mayor de fe para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? No lo sé. Pero sea lo que sea, va a requerir de un nivel mayor de fe. No podemos vivir con la fe de hace 5 años. No podemos vivir con la fe de hace 10 años. Peor aún, sin que se ofenda, no podemos vivir con la fe de nuestros padres. Tenemos que desarrollar nuestra propia fe. No te conformes con el nivel de fe que tú tienes ahorita. Necesita crecer, necesita ir en aumento. La Biblia dice que la vida del cristiano, del Hijo de Dios, debe de ser como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando se refiere como la aurora, no se refiere a la hermana Aurora, si alguien se llama Aurora. Se refiere al amanecer de un día,
Cómo sale el sol desde un horizonte y empieza a ir en aumento, en aumento. Primero, cuando va saliendo, todo está oscuro, se ve todo gris, no hay una definición de distancia ni de colores. Pero esa aurora, ese día va en aumento, hasta que el sol brilla en su más esplendor y entonces se alumbra todo el día. Y en eso nos compara la Biblia, que la vida del Hijo de Dios es como ese amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que hoy vamos a aprender cómo desarrollar nuestra fe. Cierre sus ojos por un momento. Padre, yo oro en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que esta palabra, Señor, entre en el corazón de mis hermanos y que sea una palabra que puedan, Señor, poner por obra en su vida. Que sea un alimento sólido que nutra su fe. Una palabra, Señor, que los haga estar firmes, seguros y confiados de que lo que tú has dicho se cumplirá en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El primer nivel de nuestra fe es la fe que se requiere para nacer de nuevo. Todos en algún momento de nuestra vida nacimos del vientre de nuestra madre. Ese fue nuestro alumbramiento o nuestro nacimiento natural, terrenal. Nacimos del vientre de nuestra madre. Pero hubo un día en nuestra vida que decidimos abrirle nuestro corazón a Jesús, entregarle nuestra vida, confesarle como Señor y Salvador. Y ese momento de nuestra vida nacimos de nuevo espiritualmente. Y para ese nacimiento se requirió de un nivel de fe. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8, si lo quiere leer, si lo ponen en el proyector, Efesios capítulo 2 versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Se requirió de fe para ser salvos. Tú no hubieras alcanzado la salvación si no hubieras tenido esa medida o esa porción de fe. Y en ese nivel de fe es que empezamos a vivir nuestra nueva vida en Cristo. Ese nivel de fe es donde creemos que ya somos nuevas criaturas. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, vaya allá. Segundo libro de Corintios capítulo 5 verso 17, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibimos a Cristo se requirió de un nivel de fe para empezar a creer que somos nuevas criaturas, que el Señor lavó, limpió, nos purificó de nuestros pecados. Se requirió de un nivel de fe. En el momento que le abrimos nuestro corazón y Jesús entró a nuestra vida, ahí empezó esa novedad de vida. Y ahí empezamos a desarrollar nuestra fe. Empezamos a dar nuestros primeros pasos. Empezamos a leer lo que este precioso libro dice acerca de mi vida, acerca de tu vida. Empezamos a ver lo que está escrito y nos damos cuenta de que nuestra vida estaba en desorden, de que había confusión. Y ahí Dios empezó un proceso en cada uno de nosotros. Las cosas empezaron a cambiar. Cosas aún al día de hoy siguen cambiando. Pero se requirió de un nivel de fe. Jesús le dijo a Nicodemo: para entrar al reino de los cielos tienes que volver a nacer de nuevo. Nicodemo no entendió este misterio. ¿Acaso puede uno volver a entrar en el vientre de su madre? Fue la respuesta de Nicodemo. Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, te falta fe. Tienes que nacer del Espíritu. Porque lo que nació de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces ese es nuestro primer nivel de fe. Después tenemos que subir a un segundo nivel de fe,
Y es ese nivel de fe donde aprendemos a vivir por fe. Es muy diferente, amada iglesia, tener fe para salvación, tener fe para el perdón de nuestros pecados, tener fe para una vida eterna, tener fe para una nueva vida en Cristo. Ahora tener un nivel mayor para empezar a aprender a vivir por fe. El libro de Habacuc en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 4, dice al final del versículo 4: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a vivir por fe. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. El precio que Él pagó en la cruz nos justificó delante de Dios. No merecíamos la vida, no merecíamos el perdón, no merecíamos nada, pero por lo que Él hizo en la cruz, nosotros ya fuimos justificados delante del Padre. Pero ahora tenemos que empezar a vivir por fe, porque el justo tiene que vivir por fe. Qué padre fue aquel día que nacimos de nuevo. ¿Cuántos recuerdan el día que nacieron de nuevo? Hubo quienes han de haber hecho su confesión de fe 4 o 5 veces. Yo la hice muchas veces, hasta que un día me dijo el pastor: ya vívelo ahora. Cada vez que venía un predicador invitado y que hacía el llamado a recibir a Cristo, ahí voy yo, y me decía mi esposa: otra vez. Le dije: pues por si las dudas, mano. Íbamos a un congreso, el llamado del predicador a pasar al altar a recibir a Cristo, ahí iba yo. A todas las que pedían que pasaran, ahí iba yo a recibir a Cristo. Hasta que un día el pastor anterior, o el pastor primero que hubo en Vida Nueva, me dijo: ¿sabes qué? Ya lo recibiste, ya eres salvo por fe. Ahora vive tu vida cristiana. Qué bonita fue esa experiencia. Pero llega el momento, amada iglesia, en que tenemos que empezar a vivir y a desarrollar lo que este libro nos enseña, lo que este libro dice que yo debo de hacer. Llegó el momento de que esa experiencia nueva empezara a tomar una realidad en mi vida. Dice la escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 4. Vaya allá. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en dónde? En vida nueva. ¿Usted dónde está ahorita? En vida nueva. No porque así se llame la iglesia, sino porque la vida nueva que hay en usted. Ya no la vida del pasado, sino la vida nueva. Y en esa vida nueva, para que usted la pueda vivir, se requiere de fe. Porque de lo contrario, no va a servir nada que usted esté expuesto ante una palabra como el día de hoy, pero usted no aplica fe en ella. Yo llegó un momento en mi vida en que tuve que estar convencido del amor y de la provisión de Dios Padre sobre mi vida. Fue un tiempo de aprendizaje. No crea que fue muy sencillo. El que mi esposa y yo empezáramos a caminar por fe no fue fácil, pero tuvimos que desarrollar ese nivel de fe. Porque es en ese nivel de fe donde confías en Dios, donde crees a Dios por tu proveedor, donde le crees a Dios porque Él va a sostenerte. Yo recuerdo que antes nos afanábamos, antes nos preocupábamos y nos angustiábamos. Llegaba el fin de mes o el inicio de mes, ¿y cómo le vamos a hacer para esto? ¿Y cómo haremos para pagar las colegiaturas? ¿Y cómo haremos para cubrir estos gastos? Nos afanábamos, como muchos se afanan. Pero empezamos a desarrollar un nivel mayor de fe y empezamos a tener confianza en Dios y empezamos a creerle que Él iba a suplir. Y sabe que muchos en la iglesia están estancados en ese nivel de fe. No han aprendido a vivir por fe. Tuvieron fe para salvación, pero les falta fe para confiar en Dios. Tuvieron fe para el perdón de sus pecados, pero les falta fe para confiar en que Dios estará con ustedes.
Mire, si la fe tiene la capacidad de darnos vida eterna, si la fe, ese nivel de fe tiene la capacidad para darnos salvación y perdón de nuestros pecados, ¿qué más no podrá darnos la fe en la medida que aumente de nivel? En la medida que tú desarrolles fe en tu vida. Mateo capítulo 6, vaya conmigo. Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Jesús está hablando con sus discípulos. Alguien que tuvo fe y que le empezaron a seguir, que dejaron todo por seguirle a Él. Pero dice ahí en Mateo capítulo 6, verso 25: por tanto os digo, no os afanéis. Jesús habla acerca del afán. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y luego dice: considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Y luego Jesús les confronta: hombres de poca fe. Su nivel de fe estaba muy por debajo de lo que Dios quería que ellos vivieran. A veces nos jactamos de nuestro trabajo. A veces nos llenamos la boca de lo que hacemos, pero va a llegar el día en que necesitamos comprender y necesitamos aceptar y creer que debemos de empezar a confiar en que nuestro Padre jamás nos va a abandonar. Dios nunca te va a dejar solo. Dice la Escritura: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No importa si tú has pecado, no importa si tú has caído, no importa si tú has tropezado, Dios no te va a abandonar. Dios te ama por lo que tú eres, su hijo, no por lo que tú haces. Dios siempre va a estar contigo, Él te va a acompañar. Pero necesitamos subir a ese nivel de fe. Número 3, desarrollaste fe, número 1, para salvación, perdón de pecados, vida eterna. Número 2, desarrollaste fe para vivir, empezar a vivir tu fe o tu vida de fe. Pero la número 3 es importante. Ahora tienes que empezar a caminar en fe. Caminar no por vista, no por lo que ves ni por lo que oyes, sino por fe. Mire, es muy difícil este nivel de fe. No todos logran llegar o mantenerse en este nivel de fe. Y le voy a dar una razón simple por qué es difícil. Desde que nacimos fuimos enseñados a andar en ciertos vehículos. Por ejemplo, un triciclo. ¿Cuántos tuvieron un triciclo de pequeños? Y en ese triciclo tú te movías por lo que veías y por lo que oías. No le des por ahí, cuidado, cuidado. Y le dabas vuelta al triciclo, ¿no? Luego aprendiste a andar en bicicleta. ¿Cuántos tuvieron bicicleta? Te subías a la bicicleta, tu papá o tu mamá te decía: dale por aquí, por allá no, dale despacito, párate. Y entonces tú te ibas guiando por lo que oías y por lo que veías. Creciste. Tu papá o tu mamá te enseñaron a manejar un carro. Y en esa manejada de carro o en esa enseñada de carro, ahí estaba contigo tu instructor. No, frénale, frénale, frénale. Vuelta, 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 vuelta. Baja la velocidad, baja la velocidad. Frena, 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 frena. Ahí vas manejando por lo que oías y por lo que veías. Y así crecimos. Y así avanzamos en la vida.
Pero llega el momento en nuestra vida donde tenemos ya no solamente tener la fe para ser salvo, ya no la mente para vivir en fe o por fe, sino ahora necesitamos un nivel mayor de fe, que es empezar a dar pasos de fe. ¿Sabe que hay gente que no solamente camina por lo que oye y por lo que ve, sino también por lo que siente y por sus emociones? Mira, si caminar por lo que oímos y por lo que vemos estanca nuestro nivel de fe, ¿cuánto más aquellos que caminan por emociones, que se mueven en la vida por sentimientos? ¿Conoce gente así? Que toma sus decisiones basadas en sentimientos, basadas en las emociones del momento. ¿Cómo se lucha mucho en la iglesia como pastor cuando la gente toma decisiones así, basadas en sentimiento? Ya no por lo que oyen y por lo que ven, sino basadas en sentimientos y en emociones. Por eso batallamos en dar pasos de fe. Se dice muy fácil, da pasos de fe. Hombres y mujeres que han dicho que son de fe batallan en dar pasos de fe, porque se acostumbraron a caminar por lo que oyen, por lo que ven y por sus emociones, que los tienen amarrados. ¿Qué será el día en que te pongan a manejar un avión de noche? ¿Alguien ha manejado un avión de noche? ¿O en neblina tensa que no se ve nada? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen esos pilotos para aterrizar en una pista que no se ve? ¿O cómo hacen para trasladarse de un lugar a otro en la noche? ¿Sabe? Esas personas tuvieron que ser adiestradas, tuvieron que ser equipadas, tuvieron que desarrollar otros sentidos para poder conducir un vehículo, para poder conducir una aeronave, para poder conducir un barco en la neblina más densa. Y empezaron a navegar por instrumentos. Y tuvieron que desarrollar esa habilidad. Y cuando esto lo aplicamos a nuestra vida, tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad de caminar por fe. Aunque lo que oigamos sea contrario a lo que Dios diga, aunque lo que veamos sea contrario a lo que Dios quiere para nosotros, tú tienes que seguir dando pasos de fe. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe. Bueno, se supone que debemos de andar por fe y no por vista. Muchos hombres y mujeres de fe se han detenido en sus proyectos cuando no logran ver lo que esperaban, cuando en lo que han confiado no se ha manifestado todavía. Yo te digo hoy, no te desanimes, no te desanimes, que no te falte tu fe. En los momentos más difíciles, en los sacudimientos que vienen a tu vida, en esos temblores que vienen sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu salud, no te desanimes. Da pasos de fe. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro cuando éste iba a ser zarandeado como a trigo, cuando iba a ser puesta a prueba su fe? Jesús le dijo: mira, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para darte una buena zarandeada. ¿A cuántos ha zarandeado el enemigo? A ver, levante su mano. No me deje solo. Vamos, vamos. Y cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero una cosa voy a hacer, Pedro: voy a rogar, voy a orar, voy a interceder porque tu fe no falte. En los momentos de crisis en tu vida, no te desanimes, no te desanimes. Da pasos de fe. Dígale al que está a su lado: aprende a dar pasos de fe. Es un nivel mayor de fe.
Cuarto nivel de fe. ¿Se da cuenta cómo debe de ir en aumento? Yo no sé en cuál se encuentra usted, pero el cuarto nivel de fe es aprender a pelear en fe. Aprender a luchar en fe. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Lea conmigo la primera parte del versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice: pelea la buena batalla. ¿De dónde? De la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y empieza Pablo a darle ahí una enseñanza a su discípulo Timoteo. Pero Pablo dice que va a haber luchas, que va a haber batallas, que van a ser ganadas en fe. Y ese es el cuarto nivel de fe. Aprender a pelear, aprender a luchar por la fe y en la fe. Va a haber luchas en la vida. Va a haber dificultades que tendremos que enfrentar. La vida no es fácil. La vida es dura. La vida es difícil. Tiene sus luchas, tiene sus batallas, pero tenemos que aprender a pelearlas en fe. Sepa contra quién está peleando. Cuando nacemos por fe, aprendemos a vivir en fe, confiados, sabiendo que Dios está con nosotros. Empezamos a dar pasos de fe, pequeños al principio, pero que van a ir creciendo y van a ir siendo grandes cada día. Pero luego vendrán las dificultades. Nadie dijo que la vida cristiana era fácil. Si escuchaste alguna predicación del evangelio donde la vida cristiana es fácil, te mintieron, te echaron mentiras. La vida cristiana no es fácil. La vida misma es difícil. Va a haber dificultades. Va a haber momentos en donde vas a tener que pelear, donde vas a tener que luchar, convencido de que la victoria ya es tuya. Pero vas a tener que luchar. Jesús no le dijo a Pedro: mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo le dije: con Pedro no te metas. No le dijo eso. ¿Te lo quieres agarrar a moquetes? Órale, ahí está. Yo voy a orar para que la fe de Pedro no falle. A muchos el enemigo nos ha estado pegando moquetazos. Y tú quizás estás orando porque Dios te libre de esos golpes. Lo único que podrá hacer el Padre o Jesús es decir: estoy orando porque tu fe nunca te falte. Pelea la batalla de la fe. Va a llegar el día en tu vida en que vas a tener que derrotar gigantes como lo hizo David. ¿Sabe por qué David venció al gigante Goliat? Porque cuando él era más pequeño, él cuidaba las ovejas de su padre en las praderas, en los campos donde los llevaba a alimentar. Y de repente salía un oso y le entraba a David y defendía. Y dice que hubo ocasiones que tenía que arrancarle a los osos, a los lobos, a los leones, las ovejas de sus garras y de las fauces de esas bestias salvajes. Y ahí se preparó David para cuando iba a enfrentar al gigante. Cuando David sale al campo de batalla y ve a ese grandulón llamado Goliat, le dice: Dios me ha librado de las garras de los leones, de las garras de los osos. He peleado contra lobos y he rescatado las ovejas de mi padre. ¿Cuánto más no me dará la victoria contigo? Peleó una batalla de fe. Tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con escudo, mas yo vengo a ti, le dijo David al gigante, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy él te dará, hoy él me dará tu cabeza. Y así fue. Peleó una batalla de fe y pudo vencer al gigante. Va a llegar el día en tu vida que vas a tener que conquistar ciudades como lo hizo Josué.
Hay lugares que aún no te han sido asignados, pero que ya han sido declarados por Dios para ti. Hay territorios que ya Dios te ha entregado. Solo tienes que levantarte y conquistarlos, pero tienes que pelear en fe. Tienes que pelear en fe. Llegará el día en que vas a tener que hacer huir al enemigo, como lo hizo Gedeón. Y no puedes acobardarte o tener miedo, sino que tienes que levantarte creyendo que Dios te va a usar para ello. El reino de los cielos sufre violencia, dijo Juan el Bautista, y los violentos arrebatan el reino. Arrebatan el reino. Pelea la batalla de la fe. Llegará el día en que vendrá una noticia devastadora a tu vida. Llegará el día en que se presentará una enfermedad, una tragedia familiar, un problema económico. Es hora de levantarte a pelear la batalla de la fe, de levantarte a luchar en fe. Cuando viene el reto a tu vida, ya no se trata de vivir confiados, ya no se trata de caminar en fe. Ahora es un asunto de levantarse y de pelear, pero pelear con fe. No confiado solamente en que Dios estará allí, sino sabiendo que Él ya venció por ti. Eso es pelear en fe. Pablo dijo que las luchas o las batallas que íbamos a enfrentar en la vida no serían contra carne y sangre. ¿Lo ha leído? Efesios capítulo 6 versículo 10. Porque no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Contra ellos es la lucha. No es que tú te peleas contra tu suegra o contra tu yerno o contra tu nuera. No es el pleito entre el esposo y la esposa. Qué fácil es divorciarse cuando hay un pleito en la casa. Es lo más fácil que hay, y más hoy en día. Vas a seguir así, pues me divorcio. Pues divórciate, pues ya no te aguanto, pues lárgate de la casa. Qué fácil. Pero levantarse y luchar una batalla de la fe es difícil. Identifica quién es el enemigo. Identifica quién está detrás de tu esposa, o detrás de tu esposo, o detrás de tus hijos, o detrás de tu jefe de trabajo. Contra ese que está detrás es contra quien tienes que pelear. Pero tu nivel de fe tiene que crecer, porque si tu nivel de fe se quedó estancado con la fe de salvación, con la fe de caminar en fe, o con dar tus primeros pasitos de fe, y ahí te quedaste y eres un cristiano de 50 años de estar aplastado ahí en la silla, nunca sabrás contra quién estás luchando. Ay, es que mi esposa me dijo y me voy a divorciar de ella, pastor. Ore por mí para divorciarme. Qué fácil es pelear contra tus hijos cuando estos fallan, y correrlos de la casa, insultarlos, juzgarlos. Qué fácil es eso. Pero qué difícil es levantarse y pelear contra aquel que está detrás de todo ello, el verdadero enemigo. No lo entiendes, porque para eso se requiere de un nivel mayor de fe. Qué fácil es pelear y maldecir a nuestro gobierno. Qué fácil es mentarle la madre a Peña Nieto, porque no hace las cosas bien, porque están robando, porque todos los gobernadores han robado. Qué fácil. Pero qué difícil es arrebatar por la fe lo que el verdadero enemigo nos ha robado como nación. Pero no lo entendemos porque se requiere de un nivel mayor de fe, y a ese nivel tenemos que subir. Mira, Pablo lo dice de una manera, pues quizás comparando el ejercicio, el ir al campo, las olimpiadas y todo eso, para que lo entendamos en esa ilustración. Primera de Corintios capítulo 9, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 en adelante. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se va a llevar el premio? Corred de tal manera que obtengáis ese premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Habla de una disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que Pablo dice en el verso 26: yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no des pasos de fe a lo loco.
Pues me voy a ir para allá, pastor, a ver qué sale. No, eso es dar pasos de fe a lo tonto. Pablo dice: yo de esta manera corro, no como a ver qué sale, sino sabiendo cuál es el propósito. Y luego dice: de esta manera peleo, lucho, pero no como quien golpea el aire. ¿Ha visto gente que golpea el aire? Se agarra dando manotazos y no sabe ni está concentrando la fuerza ni la dirección de los golpes. Solamente se agarra manoteando y dando sombrerazos, porque no sabe contra quién es el enemigo. Y Pablo dice: yo de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino sabiendo contra quién estoy enfocado para vencer. Así que las batallas en la vida son parte del desarrollo de nuestra fe. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tengan confianza, dice Jesús, yo ya vencí al mundo. Y si Él ya lo venció, nuestra fe tiene que ser tan grande que también nos va a llevar a vencer. Nuestra batalla está ganada por lo que Cristo Jesús ya hizo, porque Él peleó y venció. Él triunfó, Él arregló todo a nuestro favor. Solo debemos salir al ring y sin miedo demostrarle al enemigo que la victoria ya es nuestra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Esos son los niveles de fe. Pero hay uno más, y este lo dejé al final, y con este quiero concluir. Si pueden pasar los de la alabanza. Quiero concluir con este último nivel de fe, porque después de haber desarrollado esos niveles anteriores, la fe para ser salvo y perdonado, la fe para vivir confiados en el Señor, la fe para dar pasos de fe, la fe para pelear la buena batalla, hay un nivel de fe todavía mayor que tenemos que desarrollar, y es cuando llegue el día, y escucha esto, cuando llegue el día de tu muerte. Diga conmigo: todos vamos a morir algún día. Todos vamos a morir un día. Y sabe que para ese día también se requiere de fe. Yo he ministrado en varios funerales. Son de las cosas, les soy honesto, que como pastor no me gusta hacer. No me gusta ministrar en funerales. Lo hago porque, como dice mi esposa, eres el pastor. Y lo hacemos. Pero a veces yo veo en algunos funerales la gente que murió sin fe. Y aún sus hijos y su familia que está ahí rodeándoles no tienen fe. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué Dios hizo esto? Y qué triste es llegar a nuestros días finales sin fe. La Biblia dice, y tomo como ejemplo la vida de Jacob en el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículo 20 en adelante, dice que Jacob, antes de morir, sabía que sus días, sus horas ya estaban contadas. Pero antes de morir, él bendijo a cada uno de sus hijos. Apoyándose ahí en el bordón, los bendijo. Y él, a punto de morir, adoró a Dios. Me tocó ir a un funeral, y ese lo tengo aquí bien grabado en mi mente, donde antes de estar en la funeraria me mandaron a hablar unas hermanas de la iglesia, que su mamá estaba ya muy grave, que los médicos le habían dicho que ya se despidieran. Fue en el Seguro Social de aquí del Mante, y ya estaban todos los hermanos ahí. Y me dice la hermana Irma Álvarez, me dice: pastor, venga, mi mamá se está yendo. Y entonces yo fui y entré ahí, estaban todos los hijos rodeando la cama. Los médicos se salieron, dejaron entrar a la familia. Y yo vi a aquella hermana Irma Álvarez. ¿Cuántos conocieron a la hermana Irma Álvarez? Estaba alabando a Dios. Alabando a Dios, adorando a Dios con sus ojos cerrados. Y cuando dejó de cantar, entregó el espíritu.
no quería ir. ¿Qué le voy a decir a la familia? ¿Con qué palabras voy a llegar? Si me dicen, ande pastor, levanta a mi mamá del umbral de la muerte. Son de esas cosas que como pastores a veces nos acobardamos. Pero Dios me llevó a ese lugar, a ese cuarto de esa cama de hospital, para ver cómo se muere con fe. No, en el funeral pude hablar con una libertad tremenda. Morir confiados, morir como hombres y mujeres de fe. Hebreos capítulo 11 versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir en el último día de su vida, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, cuando murió, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire qué tremendo. Así es como un hombre y como una mujer de fe debe de morir. Él aseguró que sus generaciones iban a ver cumplidas las promesas de Dios que él no alcanzó a ver. Porque va a haber promesas de Dios que en tu vida no se van a cumplir, pero sin duda se cumplirán en la vida de tus hijos. Y tu fe hasta el último momento de tu vida tiene que ser de un nivel para que puedas declarar que esas promesas se van a ver cumplidas en la vida de tus hijos. Para el pueblo de Israel llegó el día del cumplimiento de vivir en la tierra prometida, pero Jacob no lo vio, Isaac no lo vio, José no lo vio, Moisés no lo vio, mas sin embargo murieron cada uno de ellos confiando, teniendo fe que un día esas promesas se iban a cumplir. Yo no sé si yo hubiera sido Jacob y estuviera ahí despidiéndome de mis hijos, pero quiero imaginarme la escena. A lo mejor Jacob ahí apoyado sobre su bordón, adorando al Señor, le decía a sus hijos, como lo dijo mi padre Abraham: nuestra familia habrá de ver la tierra prometida. Yo no la voy a ver porque ya estoy a punto de partir, pero ustedes la verán, porque Dios no es hijo de Dios, hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Él pudo haber declarado algunas palabras. Mire, tanto fue así su fe, que estando él muriendo, le dijo a sus hijos: cuando yo haya muerto y me hayan sepultado, y después con el tiempo entren ustedes a poseer la tierra que Dios prometió darnos, saquen mis huesos de aquella tierra y llévenlos a la tierra que Dios prometió darnos. Qué tremenda fe, que aún él se preocupaba por sus huesos. Cuando salgan de Egipto, lleven mis huesos a aquella tierra que Dios les habrá de dar. Esa es la mejor manera de morir. No solo saber que te vas a encontrar con el Señor, pero que a tus hijos les irá bien. Si al final de tu vida alguna promesa no se ha cumplido, tú debes de asegurar que en tus hijos ellos verán el cumplimiento de esa promesa. Ese traslado de la promesa de una generación a otra es el mayor legado que podemos dejarle a nuestros hijos. Por favor, no te mueras siendo un incrédulo. No te mueras sin fe, sino por el contrario, que tus hijos vean el hombre y la mujer de fe que tú has sido, porque ellos van a caminar en la fe que tú estás heredándoles, en las promesas que ellos van a ver cumplidas. Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde. Yo no sé en cuál nivel de fe tú te encuentras. Si todavía estás con la fe que se requirió para que fueras salvo, bueno, hoy te das cuenta que tienes que desenrollar este libro que habla de fe.
Y en la medida que lo desenrollas y te das cuenta de todo lo que hay escrito, en esa medida tú tienes que empezar a desarrollar la fe que Dios ha depositado en ti. Dígale al que está a su lado: hay que desarrollar fe. Hay que subir nuestra fe a un nivel mayor todavía. Amén. Hay mucho por hacer todavía, ¿no cree? Así que cierre sus ojos. Padre, yo doy gracias por tu iglesia. Levante sus manos, levante sus manos. Padre, yo doy gracias por cada uno de los que en esta mañana recibieron tu palabra. Gracias por cada corazón sincero y honesto que hoy, Señor, te adoró, te exaltó. Que hoy vino, Señor, con un corazón sencillo para aprender algo de parte tuya, Señor. Gracias por esta palabra de fe que hoy es sembrada y plantada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y yo te pido, Señor, que esta fe que hay en ellos al día de hoy aumente. Que cada día, Señor, ellos vivan en un nivel mayor de fe. Que toda promesa que ellos están esperando, que todo milagro que ellos están aguardando, y que todo aquello que ya está listo para ser desarrollado, para ser lanzado, para ser enviado a ellos, Señor, que sea en la medida que su fe aumenta. Permítenos, Señor, llegar al final de nuestros días con una fe firme, con una fe sólida. No solamente que te veremos a ti, sino que nuestros hijos y nuestros nietos, Señor, caminarán y verán el cumplimiento de tus promesas. Recibe la gloria, Señor, y recibe toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Amén.